Dios le bendiga en esta hora. Dios le bendiga en gran manera a cada una de las personas que puedan ver esta transmisión en vivo. Quiero hacer esto en muestra de agradecimiento a Cristo por lo que ha hecho en mi vida. En muestra de agradecimiento a mi Dios por el cambio que Él ha permitido en mi vida luego de que Él entró en mí, luego de que yo le conocí. Amén. Por eso quiero hacer esta transmisión en esta noche. Era ayer que quería hacerlo, pero por cuestiones personales pues no pude hacerlo, pero siempre estamos a tiempo. En esta hora voy a leer una pequeña cita bíblica a mi Cristo y para cada uno de ustedes. Amén. Y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 16. Y se lee bajo la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Mi alma adora al Señor. Como dice la palabra, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, es que quiero hacer esto y me atrevo a hacer esto que voy a hacer. Es la primera vez que me atrevo en estos 2 años que tengo como cristiana, que tengo de haber conocido al Señor, a hacer algo como esto. Pero yo entiendo que Jesús llega a nuestras vidas y no es para que nos quedemos nosotros solamente con Él, sino para que compartamos con cada una de las personas, que nosotros podamos alcanzar lo que Él hace en nosotros. Amén. Y yo sé que hay muchas personas que hoy están donde yo estuve, que hoy se sienten como yo me sentí en algún momento de mi vida. Y justamente en ese momento, cuando yo me sentía sola, cuando yo me sentía destruida por completo, cuando yo entendía que mi vida no tenía valor y no tenía sentido, cuando ya yo simplemente decía que quizás era mejor uno morirse, que quizás era mejor dejar de respirar, que mi vida no valía nada, que yo como ser humano no tenía el más mínimo valor. Ahí justamente llegó Dios a decirme que Él me amaba, a decirme que aunque para el hombre, que aunque para la sociedad yo no era importante, para Él yo era un ser especial, para Él yo era un ser importante. Amén. En esta hora quiero bendecir de manera especial a cada una de las personas que me han dado el apoyo que me han dado, que me han ayudado a caminar durante estos 2 años. Han sido años difíciles, ha sido muy doloroso, pero entiendo que era necesario y que es lo mejor que me ha podido pasar en mi vida, que en los 26 años que yo tengo de vida, nunca antes había tenido un logro tan importante como es para mí hoy poder decir que ayer cumplí 2 años de haber tomado la mejor decisión de mi vida. Y quizás, yo sé que hay mucha gente que digan, pero 2 años no son gran cosa. 2 años no son nada. Quizá hay personas que tienen 15, que tienen 20, que tienen 40, 50, 70 años en estos caminos y 2 años no sea nada. Pero para una persona como yo, 2 años en una vida diferente, 2 años en una vida sana, es más que todo. Amén. Y yo me siento más que agradecida de mi Dios
Porque justamente cuando yo estaba a punto de morir, cuando yo estaba a punto de destruir mi vida por completo, ahí Él llegó. Amén, ahí Él llegó para hacerme entender. Y muchos dirán a qué ella se refiere cuando dice que su vida estaba destruida. Aquí hay personas que a mí me conocen en estos momentos. Hay personas que me conocen, que saben más o menos o pueden tener una idea de a qué yo me refiero. Amén. Hay personas que no, que desconocen por completo toda mi vida. Le doy un saludo especial a cada uno de ustedes, los que están en este momento apoyándome, los que están entrando a ver el video. Los bendigo de manera especial. Quiero contar un poquito de mi vida antes de yo conocer a Cristo. A la edad de 11 años, mi mamá tuvo que marcharse para podernos dar una vida mejor. Tuvo que salir del país para que sus hijos pudieran tener una vida diferente. La gloria sea para Cristo. Quiero bendecir de manera especial a María Magdalena Martínez, que es mi madre, que fue la mujer que decidió darlo todo por su familia. Amén. Pero justamente a esa edad mi vida empezó a descontrolarse de la peor manera posible. Hay momentos que uno, por desobediencia, por creer que solamente uno tiene razón y que uno es la persona que sabe todo, uno decide destruir su propia vida. A la edad de 14 años yo decidí salirme de mi casa y irme para Santiago, donde yo no conocía a nadie, donde yo no tenía familia, donde yo no contaba con nadie. Y yo empecé a consumir sustancias ilícitas a la edad de 11 años. Tristemente, yo empecé a destruir mi vida por completo. Empecé a hacer cosas que no eran las que mi familia me había enseñado. Dejé de preocuparme por lo que pensaría mi familia, por cómo se sentiría mi familia con las cosas que yo hacía. Y solamente estaba pensando de una manera muy equivocada en vivir mi vida, en ser feliz cuando realmente nunca fui feliz. Cuando realmente lo único que hice fue hacerle daño a las personas que más me amaban, a mi madre, a mis hermanos. Fue lo único que pude hacer. Recuerdo que con la persona que me salí de mi casa, empezó a maltratarme física y psicológicamente. Día tras día me golpeaba, me maltrataba, me insultaba. Y así fue toda mi vida. Así fue mi vida desde los 14 años. Fui cayendo cada vez, fui descendiendo cada vez, fui apartándome cada vez más de las cosas lindas que mi familia me había enseñado, que mi madre, que mi abuela me había enseñado, que mi hermana me había dado por ejemplo. Yo fui apartándome de todas esas cosas. Y recuerdo que empecé a entrar en cosas muy feas. Empecé a practicar cosas que no eran agradables al Señor, como el ocultismo. Empecé a involucrarme en la hechicería, en las drogas, en el alcoholismo, en la prostitución, en cosas que no son para nada de la cual uno se pueda sentir orgulloso, de la cual uno se pueda sentir satisfecho que uno hace con su vida. Pero para mí eso era lo que estaba bien, porque eso era lo que yo hacía, eso era lo que yo quería hacer. Para mí eso era lo que estaba bien. A mí no me importaba que me aconsejaran. Dejé mis estudios. Recuerdo que en una ocasión mi hermana mayor, sin saber dónde yo estaba, ya tenían un promedio de
2 meses sin saber nada de mí. Y ella decidió irse a buscarme cuando Dios, porque verdaderamente fue Dios quien ayudó que mi hermana me encontrara. Ella me brindó su ayuda, me dijo que por favor regresara con ella a la casa, que por favor, que mi familia estaba dispuesta a ayudarme, que mi mamá estaba dispuesta a hacer todo lo que estuviera a su alcance para ayudarme a superar las cosas ya que me habían pasado. Ya había sido abusada sexualmente 2 veces, había sido muy maltratada y ellos me brindaron su ayuda, y yo decidí no aceptar, no quise aceptar. Quizás si en ese momento yo aceptaba, mi alma te adora, Señor. Si en ese momento yo hubiese aceptado la ayuda de mi familia, la ayuda que mi hermana me estaba brindando, yo no hubiese pasado por donde pasé, pero yo decidí quedarme ahí. Yo decidí quedarme ahí, destruir mi vida cada día más. Y me fui involucrando más y más cada día en las drogas. Hubo una ocasión donde yo me quedé completamente en la calle, donde yo dormía en la calle, donde yo simplemente pensaba en que todo el dinero que conseguía me lo tenía que tomar y lo tenía que consumir en cigarrillos y drogas. Y así duré desde mis 14 años, viviendo una vida completamente desenfrenada, completamente destructiva, hasta la edad de 18, 19 años que vine para acá, para Cabrera otra vez. Ahí me regresé, pero nunca me di las consecuencias, yo nunca me detuve a pensar en el mal que yo estaba ocasionando a todo el que me rodeaba. En una ocasión vine aquí, duré un tiempo aquí en mi casa con mi familia, cuando tenía como 18 años. Y duré un tiempo aquí, de ahí volví y me fui. Cuando me marché de aquí, de mi casa, de mi mamá, de Cabrera, donde vivo, gloria a Cristo, yo pesaba aproximadamente unas 200 libras, por ahí más o menos. Y en el transcurso de un año que duré por allá, en Santiago otra vez, en el transcurso de un año, cuando regresé aquí, yo simplemente tenía un peso de 110 libras. Cuando llegué aquí, mi familia sufrió mucho porque pensaron que yo estaba enferma. Pero la gloria sea para Dios, hasta de eso Dios me libró. Dios siempre estuvo ahí cuidándome. En varias ocasiones yo vi mi vida pasar por completo delante de mis ojos. Yo sé lo que es estar enfrente de la muerte. Yo sé lo que es estar bajo la sábana de la muerte. Yo sé cómo se siente el frío de cuando ya la muerte te llega, cuando ya tú sabes que tu vida se acabó por completo. Cuando tú dices, ya, aquí se acabó, yo no voy a existir más. Yo sé lo que eso se siente. Yo me enfermaba y yo duraba días enferma y yo no tenía nadie que a mí me cuidara, porque yo, por mis malas decisiones, decidí darle la espalda a mi familia. Decidí dejar todo lo que tenía por nada, a cambio de nada. Y recuerdo que cuando llegué aquí, mi familia, la familia de mi mamá, sufría mucho, porque todas las personas que nos rodeaban decían que yo me iba a morir, que yo estaba enferma, que ya yo no tenía salvación. Ahí me mudé con una persona. Yo voy a reservarme los nombres de las personas a las que me refiero, amén, porque esto yo no lo hago ni para agredir a nadie, ni con la intención de
de dañar a nadie, sino porque yo sé que hay personas que quizás en un momento de su vida se sienten demasiado solos, se sienten demasiado destruidos, se sienten que no tienen ningún tipo de valor, y yo simplemente quiero decirle a esas personas que ellos hay alguien que los ama por encima de todos, que hay alguien que está dispuesto a cambiar sus vidas, que hay alguien que está dispuesto a hacer de ti, que me estás escuchando, que aún tú no tienes a Cristo en tu corazón, de a ti que me vas a ver quizás mañana, yo no lo sé. Yo no quiero nada, yo lo único que quiero es que tú entiendas que hay alguien que te ama, que así como me amó a mí, que no tenía ningún valor, que no tenía nada que dar, como Él me amó a mí, te ama a ti también. Por eso voy a reservarme los nombres de las personas a las que me estoy refiriendo, porque no tienen ningún valor ya yo mencionar. Yo lo único que le pido al Señor es que esas personas puedan alcanzar la salvación de sus almas, amén. Y así ha sido mi vida, fue mi vida durante muchos años, muy dolorosa. Es difícil cuando tú tienes que enfrentarte a la realidad de que alguien a ti te abusó, de que alguien te usó, de que tú no lo permitiste, de que tú no quisiste que eso te pasara y simplemente te pasa. Pero quiero decirle a cada joven que me escuche, quiero decirle a cada niña que me escuche, que cuando nosotros decidimos tomar nuestras propias decisiones, sin escuchar ningún tipo de consejo, sin pensar en nuestra familia, a esto es que nos estamos exponiendo, a que venga alguien que tenga más maldad que uno, alguien que tenga más malicia que uno y dañe a uno irreparablemente. Déjame decirte, es muy difícil pasar por esto. Yo fui víctima de mucho maltrato, pero yo entiendo que no fue porque mi familia quiso, sino porque yo permití todo eso al alejarme de mi familia, al yo irme y no volver, al yo irme y no querer entender que era necesario que yo estuviera en mi casa, que era necesario de que yo estudiara, de que era necesario de que yo hiciera las cosas bien. Yo nunca quise entender eso. Y es muy difícil cuando ahora me toca a mí ver a niñas, a niños, adolescentes, jóvenes que están tomando las mismas decisiones que yo tomé, de que piensan que el alcohol, que vivir una vida de alcoholismo les ayuda bien. Me duele mucho ver cómo hoy en día los jóvenes se están degradando a sí mismos, se están dañando a sí mismos, cómo la mujer cada día permite que le quiten el valor, cómo la mujer cada día permite que la humillen, que la maltraten, y simplemente todo lo permiten, todo lo permitimos. Nos convertimos en masoquistas, nos convertimos en psicópatas de cierta manera, adictas al maltrato, y eso no es bueno. Por el hecho de que tú quieras a una persona, tú no tienes que permitirle que te maltrate, que te humille. Tú no tienes que permitirle que te le quite el valor a tu vida. Por el hecho de que tú ames a alguien, tú no tienes que permitir que esa persona a ti te golpee. Tú no tienes que permitir que esa persona a ti te agreda de ninguna manera. Y si tú amas a alguien verdaderamente, no hay necesidad, no hay ningún tipo de necesidad de tú maltratar a esa persona que tú amas. Porque quien te ama se supone que debe de cuidarte. Y lamentablemente el caso, así vivía. Y pasaron 1, 2, 3. A mi edad de 20 años, yo estaba completamente destruida. Una niña empezando a vivir. Yo no valía nada, yo no tenía ningún valor. Nunca llegué a hacerlo porque Dios siempre puso el temor en mí. A mí me criaron en el Evangelio. Dios siempre puso el temor en mí de que yo entendía que no podía terminar con mi vida. Y yo recuerdo que yo siempre, después que estaba súper alcoholizada, que ya yo no tenía control de mi propio cuerpo, que ya yo no
No me acordaba en qué lugar estaba, qué yo hacía, yo no me acordaba de nada, que estaba bajo los diferentes químicos que yo llegué a consumir. Yo recuerdo algo, sí recuerdo, que yo siempre decía que yo no había nacido para morir en la manera que yo estaba viviendo. Y yo me acuerdo que yo siempre le decía al Señor, yo a ti no te conozco, yo no sé quién tú eres, pero si tú existes, algún día tú me vas a sacar de aquí. Algún día tú me vas a hacer diferente. Y algún día tú le vas a dar valor y sentido a mi vida. Yo recuerdo que yo borracha le decía eso al Señor. Que yo cuando estaba completamente fuera de mi control, yo le decía, yo no nací para morirme así como yo estoy. Algún día yo tengo que predicar tu palabra. Algún día tú me tienes que sacar de aquí cuando yo no sé. Eso solamente lo sabes tú. Yo no lo sé, pero tú lo tienes que hacer si de verdad tú existes. Pero al otro día yo volví a lo mismo. Al otro día yo me despertaba. Al otro día yo me despertaba y volví a lo mismo. Volví a tomar. Volví a hacer todas las cosas que yo sabía que no debía hacer. Y hoy en día hay muchos jóvenes que se están destruyendo a sí mismos. Y no se detienen a pensar que la juventud pasa. Que la juventud no es para siempre. Y que llega un momento en la vida de que nadie te va a mirar. De que nadie te va a querer dar un abrazo. De que nadie va a querer estar a tu lado. De que se llega un momento en tu vida que todo el que te dice que te ama, que todo el que te celebra tus borracheras y todas tus cosas, todas tus perversidades, son las mismas personas que te van a dar la espalda. Son las mismas personas que te van a herir, que te van a maltratar. Y ahí tú te vas a quedar solo. Y ahí tú vas a decir que tu vida no vale nada. Pero quiero decirte que aún en ese momento, cuando ya te estás completamente desechado por la sociedad, desechado por todo el mundo, aún en ese momento, Dios está ahí para decirte que te ama. Por eso hago esto y pierdo el temor y pierdo la vergüenza, porque yo entiendo que no me puedo avergonzar de decir que Cristo cambió mi vida. Porque yo entiendo que no me puedo avergonzar de decirte a ti que me estás mirando, de a ti que me vas a mirar, que hay alguien que sí puede cambiar tu vida y se llama Jesús de Nazaret. Que hay alguien que puede hacerte diferente. Que hay alguien que puede tratarte como una dama, como un caballero. Que hay alguien que te ama primero. Que hay alguien que te ama desde un principio. Porque Él te vio a ti en la eternidad como me vio a mí. Y tú eres su más excelente obra, tú eres su perfecta creación. Si nos ponemos a mirar, todo fue creado por la palabra de Dios. Dios simplemente dijo, háganse los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Y Él simplemente empezó a ordenarle a las cosas que tomaran su lugar y que se hicieran de una forma, y así aconteció todo. Pero cuando Él decidió crear al hombre, Él podía decir, Él podía ordenar que se creara ese hombre, pero Él decidió hacerlo con sus propias manos. Él decidió hacer este muñeco de barro y soplar un aliento de vida. ¿Sabe por qué Él hizo eso? Porque Él ama al hombre y a la mujer por sobre todas las cosas. Porque Él nos ama tanto a nosotros, tanto, que fue capaz de, aún sabiendo que nosotros somos seres perversos y que nuestros corazones van de continuo al mal, Él fue capaz de dar a su Hijo unigénito a morir en una cruz por cada uno de nosotros, por cada uno de ustedes los que me están mirando, por cada uno de ustedes. Él mandó a su Hijo a morir. Por cada uno de ustedes Él se ensució sus manos con tierra para que nosotros hoy existiéramos. Por mí que no valía nada, que no era nadie, que quizás tenía
menos valor que cualquiera de los que me estén viendo o de los que me van a ver. Si algún día yo te digo a ti que yo sé lo que es estar en la puerta del infierno, es porque yo estuve ahí. ¿Sabes? Es porque yo estuve ahí. Es porque en más de una ocasión yo tuve que ver la muerte. Si yo te digo a ti en un momento que yo sé cómo se siente el frío de la sábana de la muerte, yo lo sé. Yo lo sé. ¿Y sabes por qué yo lo sé? Porque fue más de una vez que Dios a mí me libró de la muerte, que Dios a mí me rescató y le dijo a la muerte: no es su tiempo. Dentro de ella hay algo que tiene que ser revelado. Dentro de ella hay una sierva lavada con la sangre de Jesucristo. Y yo no estoy diciendo, ni voy a decir que yo soy perfecta. No, porque hay muchas cosas que cada día debemos de ir perfeccionando. Pero sí quiero decirte que no me arrepiento ni me avergüenzo de decirte hoy en día que me siento más que bienaventurada porque tengo un Dios que me ama, porque tengo un Dios que cambió mi vida y puede hacer lo mismo por ti, porque yo tengo un Dios que todo lo puede. Y tengo un Dios que fue capaz de ir a la puerta del infierno a buscarme a mí, cuando a mí quizás no me quedaban 2 meses de vida. Déjame decirte que si hoy yo no ando en la calle como andan los deambulantes, que si hoy mi familia no está yendo a un cementerio a llorar en mi tumba, es porque Dios tenía propósito conmigo. Es porque Dios siempre estuvo ahí conmigo, siempre tuvo un propósito para mi vida. Es porque Dios, escúchalo bien, es porque Dios me amó primero. Por eso yo hoy estoy aquí. Por eso yo aún estoy de pie. Porque Dios, el creador de los cielos y la tierra, lo único que le dijo al mundo, a la muerte, al diablo y sus demonios: con ella tú me vas a crear un escenario perfecto para yo trabajar. ¿Tú sabes lo que tú vas a hacer con ella? Tú la vas a dañar. Tú vas a destruir su vida para que entonces puedan ver mi más excelente peso de gloria para restaurar una persona. Para que entonces ella pueda entender que yo soy Jehová Dios de los ejércitos, quien del polvo hace la mejor escultura. Es por eso que yo aún estoy de pie. Es por eso que yo aún estoy con vida. Porque si yo pasé todo lo que pasé, Dios lo permitió para que yo entendiera que mi vida no depende de mí. Que mi vida no dependía ni del alcohol, ni de las drogas, ni de los cigarrillos, ni de la prostitución, ni de los amigos, ni del dinero, ni de ningún tipo de vanidad que yo podía tener como ser humana. Sino que mi vida depende de Jehová Dios de los ejércitos. Y que mi vida no se iba a acabar ni cuando dijera Satanás, ni cuando yo decidiera terminar con ella. Porque si te digo, fue más de una vez que yo tomé la decisión de acabar con mi vida. Fue más de una vez. Pero ¿sabes? Siempre escuché una voz que me decía: no lo hagas. No lo hagas. Y no me permitió hacerlo. Siempre sentí temor de que a dónde yo iría a parar si yo me atrevía a terminar con mi vida. Porque yo entiendo que los suicidas no entran al reino de los cielos, como tampoco entran los drogadictas ni los borrachos. Porque yo entendí que en la vida que vivía yo no iba a poder entrar al reino de los cielos. Y el Señor siempre estuvo ahí conmigo. Siempre estuvo para cuidarme. Siempre estuvo para abrazarme, para protegerme aún de mí misma.
Porque eso hizo Dios conmigo. Aún de mí misma Él me protegió. Sí, aún de mí misma Él se decidió a protegerme porque Él tenía propósito para conmigo. Porque Él quería que yo te dijera a ti que Él todo lo cambia, que Él todo lo transforma, que Él todo lo puede, que Él es el todopoderoso, que Él es el que restaura lo que está más dañado, que Él es el único que te puede tratar con toda dignidad y con toda altura. Aunque aún tú no te lo merezcas, aunque aún yo no me lo merecía, Él se decidió a tratarme con amor, con respeto. Él me trató diferente. Él nunca se burló de mí. Él nunca me dejó sola. Ni aun cuando yo me fui de Él, Él me dejó sola. Él siempre estuvo ahí. Aun cuando yo no valía nada. Aun cuando la gente me miraba y simplemente decía, no vale la pena. Ella no vale la pena. Aún ahí, mi Cristo estuvo ahí para consolarme, para abrazarme. Porque yo en el día estaba rodeada de personas, me sentía feliz. Me pasaba 1, 2 días, 3 días sin comer. Porque mi dinero no era para comer, mi dinero era para alcohol. Mi dinero era para cosas que no debía de ser. Para cigarrillos, para químicos. Y ya cuando mi cuerpo no tenía la capacidad de seguir de pie, cuando mi estómago no tenía la capacidad de seguir ingiriendo alcohol, entonces yo me acostaba. Y me sentía tan sola y tan triste y tan decepcionada de mí misma, que yo le decía, Señor, ya quítame la vida porque yo no tengo valor. Yo no valgo la pena. Un ser como yo no puede seguir viviendo porque mi vida no tiene sentido. Y Dios siempre estuvo ahí abrazándome y yo no lo sabía. Y recuerdo que el 5 de agosto del año 2016 tomé la mejor decisión de mi vida. Porque de verdad te lo digo, fue la mejor decisión de mi vida ese 5 de agosto. Cuando yo decidí asistir a un culto que los pastores que hoy me pastorean tenían en su casa. Ellos, desde que me conocieron, se entregaron a mí por completo. Yo recuerdo que yo vivía cerca de su casa y ellos siempre tenían una palabra bonita para darme. Ella siempre iba a mi casa, iba a la cocina y me abrazaba. Mi amada pastora Inocencia Durán, que el Señor me la bendiga y siempre me la proteja. Ella siempre iba y me decía que yo era su niña y que ella me amaba. Y en mucho tiempo fue la primera persona que me dio un abrazo con amor, que me hizo sentir que yo tenía una madre, que yo tenía la posibilidad de tener una vida diferente. Así recuerdo que el pastor, siempre que yo iba a cruzar por el frente de la iglesia, él siempre estaba ahí y siempre me decía que Dios te bendiga, sierva de Jesucristo. Y empezaba a declarar palabras sobre mi vida. Y a mí me molestaba cuando él me decía que yo iba a ser una predicadora, que yo iba a ser una sierva de Jesucristo, que él me veía adorando al Señor en su iglesia. Y yo pensaba por dentro de mí, ¿por qué no puedo insultarlo? ¿Por qué no puedo decirle que no me interesa lo que él me está diciendo? Porque no me interesa, yo decía. Y yo no me decía, esta gente son locos. ¿Y sabe qué me hizo entender Dios? Que yo no podía, porque lo que había en ellos era más fuerte que lo que había en mí.
porque quien lo estaba enviando a ellos a decirme esa palabra era Dios. Y yo no podía desafiar a Dios. Amén. Yo no podía, no puedo. Nadie puede desafiar a Dios. Y cuando Dios decide establecer un orden en la vida de un hombre y de una mujer, aún por encima de la cabeza de esa persona, Dios lo hace. Porque para Dios hacer lo que ha hecho en mí, fue aún por encima de mi propia voluntad. Porque Él me hizo entender que era yo quien necesitaba que Él entrara a mi vida. Y me dio la oportunidad de aceptarlo en mi vida, de ser transformada, de ser una persona diferente. Le doy gracias al Señor. Mira, no hay una sola palabra. No hay una sola palabra que yo pueda expresar en este video ni en ningún lugar con la que yo pueda describir lo que yo siento por mi Dios. Lo feliz que yo me siento de tenerlo a Él en mi vida. Lo diferente que yo me siento. Lo satisfecha que yo me siento cuando alguien me mira y me dice: ahí va la sierva de Jesucristo. Cuando las personas que ayer me dieron la espalda y apostaron a que yo no duraría 6 meses en la iglesia, me han tenido que felicitar por mi perseverancia. Por eso yo hoy celebro mis 2 años como cristiana. Por eso para mí son tan importantes. Porque cada día descubro más a Cristo. Porque cada día que pasa puedo entender que Él me ama por sobre todas las cosas. Que Dios te bendiga de manera especial. Que Dios te bendiga. Y solamente quiero decirte que yo espero que muy pronto tú puedas tomar la misma decisión que yo tomé el 5 de agosto del año 2016, cuando decidí entregarle mi vida a Cristo. A mí nadie me llamó, déjame decirte. A mí nadie me preguntó si yo quería aceptar al Señor. Yo recuerdo que estaba predicando una señora y yo no sé, yo no te puedo decir de qué ella habló. Yo no te puedo decir qué dijo esa señora porque te estaría mintiendo. Yo no sé. Yo lo que sí puedo decirte, que me acuerdo perfectamente como estoy aquí sentada ahora en este momento, que cuando yo llegué al frente de la casa pastoral, yo no quise entrar, yo me paré en la puerta. Y yo simplemente empecé a escuchar esa voz que me decía: ya tú tocaste fondo, ya tú llegaste donde yo necesitaba que tú llegaras. Ya yo permití en tu vida lo que necesitaba que tú conocieras. Ahora yo necesito que tú me entregues tu vida. Ahora yo necesito que tú me dejes a mí trabajar. Y esta voz me decía: es tiempo de que yo entre a tu vida. Es tiempo de que yo te haga una mujer diferente. Tú llevas muchos años diciéndome que haga algo contigo. Pero lo que tú quieres es que yo te corte tu vida y yo no voy a hacer eso. Yo la voy a cambiar. Y después de 8 largos años que mi amada abuela llevaba orando para que el Señor le hiciera un milagro, esa noche ella pudo verlo. Y Dios hizo el milagro más hermoso que Él puede hacer en un ser humano. Él entró a mi vida y tocó lo más profundo de mi corazón. Y yo no dejé que el pastor terminara de hablar cuando estaba despidiendo ya el culto, cuando la señora entregó el mensaje. Y yo recuerdo como ahora que yo bajo lágrimas le dije al pastor, yo lo interrumpí, yo no dejé que él terminara de hablar, yo lo interrumpí, le dije: pastor, espérese, yo necesito reconciliarme con Dios. Yo necesito a Dios en mi vida porque mi vida no tiene sentido. Y yo lo hice pidiendo perdón. Yo lo hice bajo lágrimas. Yo lo hice de corazón. Por eso aún estoy aquí, por eso aún estoy caminando. Y en el nombre de Jesús yo voy a seguir hacia adelante. Por eso quiero invitarte, que todo el que se siente destruido, que todo el que se siente abatido, que todo el que se siente solo, que todo aquel que piensa que su vida no tiene valor, que su vida no tiene sentido, que no es nadie,
No permitas que Satanás siga hablándote a tu vida, no lo permitas. Escucha la voz dulce de Dios decirte: yo te amo, porque tú eres mi hijo, porque yo te creé, porque tú me perteneces. Por eso yo te amo, porque tú eres mi más perfecta creación. Y yo quiero entrar a tu vida, cambiarla y hacerla diferente. Y yo te aseguro que si tú le entregas tu vida al Señor, tú vas a decir como yo digo hoy: fue mi mejor decisión. Fue mi mejor decisión. ¿Sabes? Y ni siquiera me arrepiento de todo mi sufrimiento y de todo mi dolor, ni de todas las cicatrices que llevo en mi piel, ni en mi corazón, porque son la única señal que tengo de que Cristo a mí siempre me cuidó. Porque cada cicatriz que tengo en mi piel, cada marca, porque cada golpe, cada maltrato, cada insulto, cada abuso, todo lo que me pasó hoy en día es lo que me dice lo grande que es el amor de Dios, que aun cuando intentaron matarme, Él me cuidó. Que aun cuando intentaron destruirme, Él me cuidó. Que aun cuando yo intenté acabar con mi propia vida, Él me detuvo y me hizo entender que Él es mi dueño. Que Él es mi dueño, como es tu dueño. Él me hizo entender que es necesario pasar por dolor y tristeza. Que es necesario que las personas que se supone que deben cuidarte, te maltraten, te abusen, te dañen, para que tú entiendas que lo único verdadero que tienes en tu vida se llama Dios. Que Dios te bendiga de manera especial. Que Dios te bendiga y que Dios entre a tu corazón como entró en el mío. Y que si hoy tú te sientes triste, puedas entender que Él te ama por sobre todas las cosas. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme expresar lo que había en mi corazón. Son demasiadas cosas para testificar. Son demasiadas cosas. Quiero decirte que Dios aún me libró de enfermedades terminales, de enfermedades que podían destruirme por completo. Aún de eso Dios me libró. Pero son demasiadas cosas para yo decírtela en un solo día. Y sabes, me atreví a hacer esto. Tuve el valor de testificar lo poco que he testificado aquí. Porque aquí lo único que yo te he dicho a ti es que Dios cambia todas las cosas, que para Dios no hay nada imposible. Tuve el valor porque el Espíritu me instó a hacer esto. Porque por mí misma yo no soy capaz de hablar de esto, porque es muy doloroso. Todavía duele tener que reconocer que yo soy la única culpable de todo lo que a mí me pasó. Pero era necesario. Era necesario estar en la puerta del infierno y en la cama de la muerte. Era necesario para que yo descubriera quién es Dios. Que Dios te bendiga y gracias por tu atención. A todos y cada uno de ustedes yo los amo en el amor de Cristo. Y espero que Dios pueda seguir transformando sus vidas.